En el bloque anterior nuestro invitado dejaba planteado un tema clave, ¿no? Que es como una suerte de barajar y empezar de nuevo. Y con cuál criterio se establecen los presupuestos. Y dónde o qué lugar se le da a los derechos humanos básicos, ¿no? ¿Qué opina el panel sobre esta primera reflexión? Lo primero que tenemos que recordar es que de alguna manera lo que está hoy justificando o generando este intercambio y la visita del doctor Sereta es una propuesta del Poder Ejecutivo para limitar los derechos. Estamos conversando de esto hoy acá, porque en el proyecto de rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo, que en otros ámbitos se proclama como el gran campeón de la inclusión y de los derechos inclusivos, en este caso excluye derechos, excluye a ciudadanos del derecho a la salud y del derecho a la vida. Por eso estamos discutiendo acá. Y por eso no es un debate teórico, por eso no es un debate de laboratorio, no es un debate jurídico, es un debate sobre la realidad. Y la realidad nos indica que hoy, en 105 casos de 107 planteados, la justicia le dio la razón a los reclamantes en su derecho a tener medicamentos que el sistema le negaba. En ese contexto, hoy el Poder Ejecutivo plantea que se niegue ese derecho, que se excluya el derecho de esos ciudadanos. Por eso estamos hablando hoy. No estamos hablando en el aire, no es una discusión teórica o abstracta, es una discusión muy en la realidad cuando el Poder Ejecutivo quiere limitar el acceso a los medicamentos a las personas que no pueden pagarlo. ¿Coincidís? Yo creo que es un planteo en definitiva de ahorrar, que creo que está equivocado y me parece que estaban todos planteando de que es inconstitucional y ese artículo seguramente no va a ser aprobado del punto de vista. Yo coincido con Sereta en que no me gusta que se judicialice, pero yo voy más allá. Este artículo yo creo que se va a derogar, no va a pasar. ¿Y para qué lo ponen entonces? Sí, para ahorrar. Justamente la teoría es el tema de vamos a ahorrar. ¿Puedo terminar, querida? ¿Nadie se da cuenta? No subestimes a los parlamentarios. Bueno, pero no es el lugar donde ahorrar. Bueno. La pregunta es el lugar donde ahorrar. El tema es otro. Termina siendo lo que plantea Graciano, entonces. Yo creo que el tema es otro. El tema es que hay que definir qué seguro de salud tenemos y qué son derechos para todo el mundo. Porque para una persona que gana 30.000 pesos en el núcleo familiar, hacerse una resonancia magnética que le cobran un ticket de 1.000 y pico de pesos también es inaccesible muchas veces. ¿Tá? O mañana se me ocurre que tengo un cáncer y me quiero operar en el hospital libanés de Río o de San Pablo, no me acuerdo si es Río o San Pablo, o en Houston porque tengo un problema cardíaco y digo que me lo paguen. No, pero no es así, pero no funciona así. Perdón, el tema es, los recursos lamentablemente son finitos. Hay que definir como sistema de salud qué garantizamos para todo el mundo y qué lamentablemente no tenemos para garantizar para todo el mundo. Ese es el tema profundamente filosófico de fondo. Para ti no es para ahorrar, sino para ordenar. ¿Para ahorrar? No, esto es para ahorrar. Pero yo creo que lo que hay que discutir... A ver, el año pasado... Y en otras cosas no tenemos recursos. Acá hablamos 2 por 3 que faltan enfermeros para atender dignamente a la gente. Entonces, viste, es todo un tema, ¿eh? Es vidrioso, es muy difícil. Cuando vos estás en un caso, en una situación de esas, claro, vos querés que te den lo que te corresponde. Pero como sociedad, creo que el tema hay que discutirlo mucho más en profundidad. Yo creo que hay cosas que ni hay que discutir. Me corregirá Sereta, que tiene los números más claros que yo. Creo que el año pasado estos recursos representaron $1 millón. Estamos hablando de cercenar el derecho a determinadas personas que nada más y nada menos estaba la vida en juego, ¿no? $1 millón mientras vos tenés un ANCAP que debe $2.000 millones por problemas de gestión. $1 millón que se va gastos de representación a los políticos. Mientras tenés, bueno, la sobrefacturación, está la investigadora del tema de ACE, por beneficiar a algunos amigos con el tema de las ambulancias. ¿Cuánto se gastó de más en esas ambulancias y cuántas vidas se pueden haber prolongado o salvado? Por eso insisto con la pregunta, Entonces, es el lugar para ahorrar? Me parece que esta cuestión, esta manganeta, la pusieron en la ley de presupuesto, lo ponen ahora. Qué casualidad, ¿qué pasa? Lo que queremos es, supuestamente, los cuervos y este negocio. Me parece que lo que tenemos que hacer es otra cosa. Es actualizar el sistema, es ver si se pueden hacer compras en conjunto a nivel del Mercosur, negociar con los laboratorios, en vez de estar pensando a quién le cercenamos el derecho de ir a la justicia, que en realidad lo que estamos haciendo es cercenar un derecho a las personas que menos recursos tienen, porque el que tiene plata no va a un juzgado a esperar a ver si le dan el sí o el no cuando le está la vida en juego suya o de algún pariente. Va y se compra el medicamento o va y se opera en el exterior. Lo que estamos acá es siempre perjudicando a los que tienen menos recursos. Hay una... Perdón, sí, Ale. No, a mí me parece que arriba de la mesa, como suele ocurrir, hay más de un asunto, ¿no? Algunos que lucen incluso como contradictorios, pero sin embargo, más bien tiendo a creer que son complementarios, porque es verdad que el abuso de la judicialización para cada tema
evidencia cierta patología. Probablemente el abogado, de la perspectiva incluso académica, podrá ayudarnos, ¿verdad? Cuando todo acontecimiento humano, el de la política, el de la salud, el de más allá y el de más acá, terminan los estrados judiciales, eso es evidencia clara de que algo anda mal. Si repite o no tu hija, acuérdense, ¿no? ¿No es cierto? Pero justamente, y ahora la otra cara, justamente la otra cara. Sin embargo, lo que parece como contradictorio es, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia en los estados democráticos, liberales, de derecho, se le puede a un ciudadano inhibir la posibilidad de recurrir al estrado judicial cuando siente que algunos de sus derechos están siendo, con justicia o no, avasallados. Porque la visión de uno puede ser equivocada, subjetiva, vaya a saber. Porque además hay una cosa que a veces queda en el aire, y a mí me parece que deberíamos plantar bandera en este sentido, y seguramente Sereta nos va a poder ayudar más. Porque la idea es, entonces, si nosotros evitamos que los ciudadanos vayan a los estrados judiciales, vamos a evitar entonces que todos los jueces, en todos los casos y en todos los reclamos, le den la razón a los ciudadanos. Seguramente no es así. Seguramente hay algunos casos que sí y en otros que no. Confiemos en los instrumentos legales, en la norma y quienes la aplican. Ese es un asunto que me parece que hay que dejar bien claro. Con relación a tu pregunta, Victoria, y es ahí donde se debe ahorrar, hay que admitir que también estos temas son los temas que se prestan mucho para la demagogia, ¿verdad? Porque justamente, apoyado en lo que decía Alfredo, todos sabemos que los recursos son finitos y por lo tanto, para todos los tratamientos de todos los individuos del planeta, dinero no alcanza, no hay. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se le puede limitar el derecho que un ciudadano vaya al estrado judicial. Ya vivimos los uruguayos esta experiencia con la ley de caducidad. ¿Lo recuerdan? Cuando al ciudadano se le decía, usted puede o usted no puede ir al estrado judicial. Y así no fue, y así nos va en cuanto a la asignatura pendiente de Verdad y Justicia. Yo lo que digo que este asunto, por este u otro motivo, debe ser como la niña de los ojos, debe ser intocable. El derecho de los ciudadanos de ir ante la justicia, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento de la historia, debe correr riesgo. La peor demagogia, y me baso en una afirmación que hizo Alejandro, que es muy interesante para avivar el debate, la peor demagogia que se puede hacer aquí, la peor de todas, es pretender apoderarse del concepto de los derechos humanos, del concepto de la inclusión de todos en los derechos y después negarlo en la realidad. Porque es muy fácil hacer un discurso inclusivo, todos los derechos, abrimos nuevos derechos, derechos a los ciudadanos, somos los campeones de los derechos. Muy lindo el discurso. Y después cuando aterriza en la realidad, se niega. Me hace acordar al Uruguay de papel y al Uruguay real que el Uruguay de la demagogia es el Uruguay en el que algunos se pretenden elegir en campeones de los derechos, de la inclusión, de la igualdad, y cuando hay que aplicarla, sacan la pata del lazo. Y entonces ahí hay que ahorrar. ¿Y entonces en qué quedamos? No quedamos en que el Estado es el instrumento para equiparar a todos los ciudadanos, para romper la desigualdad que hay en la sociedad. Y cuando hay una instancia concreta, de poner en un pie de igualdad a los ricos que pueden ir al sirio libanés o al que se puede comprar el remedio, poner en un pie de igualdad con el pobre, ahí hay que ahorrar. Y entonces, ¿en qué quedan los campeones de los derechos humanos? El País Real me dice que hay 70.000 uruguayos que fueron operados de los ojos bajo este nuevo sistema integrado de salud, que antes no se podían operar y eran tratamientos relativamente caros para mucha gente. El País Real me dice que hay 25.000 pacientes que pasaron por el CUDIM con la nueva tecnología que creo que es única en la región, ¿tá? Y es gente de cualquier extracción social. Entonces, no hay demagogia, hay un tema de reasignación de recursos y yo creo que ojalá tuviéramos recursos para darle todo a todos, ¿tá? No sé si lo tenemos. Entonces, para mí el tema de profundidad del debate va mucho más allá pensando en qué es lo que realmente como sociedad tenemos para dar o no tenemos para dar. Ese es el tema de fondo. Con respecto a la justicia, coincido con Alejandro. Todo el mundo tiene derecho a ir. Y por eso creo que esta es una manganeta que hicieron, le erraron, no va a pasar en el Parlamento y me parece que va a terminar por ahí. Igual, ¿sabés qué? Igual es inmoral. A mí me gustaría que alguien nos contara, porque a mí me asusta que cualquier gobierno, de cualquier naturaleza, de derecha, de izquierda, de centro, un gobierno elegido por la gente, tenga
la ilusión, ¿cómo decirlo? La idea loca de que hay algún momento en el que se le puede decir al ciudadano usted no tiene derecho a ir al estrado. A mí me inquieta, lo quiero decir con claridad meridiana, que nadie se confunda. A mí me inquieta y eso me parece que es harto peligroso. Pero lo peor es porque esto es un subterfugio. La negación del derecho de ir a la justicia ni siquiera es un problema en sí mismo. Acá el problema en sí mismo es que se utiliza la herramienta repudiable de evitar ir a los juzgados para negar un derecho humano. Esto es muchísimo peor, muchísimo peor. Acá no estamos hablando de una cuestión jurídica, si se puede negar el acceso a la justicia, qué horrible que no va a tener... No, 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 no. Estamos diciendo una cosa peor. Estamos diciendo que se está utilizando un recurso, una treta, que es esta de negar el derecho a ir al juzgado, para generar una cosa mucho peor, que es instalar la desigualdad en el país, es afianzar la desigualdad. Están los ricos que pueden hacerse el tratamiento y los pobres a los que el Estado se lo niega, inventando esta negativa a ir a los juzgados. Sereta, no había antes desigualdad, ¿no? Reflexión de esta ronda de panel. Bueno, coincido y reivindico nuevamente el derecho a acceso a la justicia, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Respecto a lo que recién comentaban, yo creo que deberíamos reflexionar parados sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un sistema que define reglas de solidaridad, de universalidad, bastante claras, y que yo creo que justamente lo criticable es que en las primeras etapas de atención todo eso se viene cumpliendo con relativo éxito. Entonces, a uno le choca más cuando en ese proceso de atención se aplican todos estos principios, a mi juicio elogiables, donde no importa la condición económica del paciente, sino que, como decía recién, se puede acceder a diagnósticos de primera tecnología de punta, sin importar si es una persona con recursos o con más o menos recursos. Y después llegamos a un momento del tratamiento de un paciente cualquiera donde ahí se lo deja librado al, digamos, capitalismo más salvaje, donde el que tiene puede y el que no tiene queda limitado. No me parece que eso sea honesto con el propio Sistema Nacional Integrado de Salud, que justamente lo que intenta perseguir, en lo que se inspira, es que en temas tan importantes como la salud, todos tengamos acceso a lo mismo, por lo menos dentro del país, por lo menos dentro de Uruguay. Después, si alguien puede ir a Estados Unidos y tratar, bueno, será otro caso. Sí, claro. Que por lo menos en el Uruguay, en el sistema de salud nacional, todos, sin importar la condición económica, podamos acceder a las mismas prestaciones. Y eso es justamente lo que garantiza la Constitución Nacional. El artículo 44 obliga al Estado no a darle todas las prestaciones a todos los uruguayos, obliga al Estado a darle las prestaciones a los indigentes y a los que carezcan de recursos económicos suficientes. Quiere decir que si vamos a partir de la base de que los recursos son finitos y no van a alcanzar para todos, para ser consecuentes con los principios constitucionales, de los que tenemos que preocuparnos son de los que no tienen. No tenemos que decirle vamos a dar y va a tener costo cero, como hoy tiene cualquier prestación que se incluye en el Fondo Nacional de Recursos, tiene costo cero para el más millonario de los uruguayos. Eso que me parece bárbaro si los recursos alcanzan, porque si los recursos no alcanzan, empecemos por proteger a los que no van a tener, porque si no, los que terminan sin cobertura, sin las prestaciones, son siempre los mismos, son los pobres, eso es lo que pasa. Y por eso es que nosotros venimos haciendo este trabajo de la facultad y por eso es que se identifica con el consultorio, porque los que van al consultorio, señores, son pobres, son los que están quedando fuera de esta cobertura. Entonces, por supuesto que habrá que discutir qué cosas incluir y qué cosas no, basado sobre todo en principios de evidencia científica, de no dejarnos atropellar por la industria farmacéutica, de enfrentar a la industria farmacéutica cuando tiene un interés de lucro exacerbado. Bueno, ahí también quería preguntar... Pero no puede ser a través de los pacientes. La lucha no puede ser que la paguen los pacientes pobres, que es lo que nos pasa cuando tomamos este tipo de decisión. Exacto. Muchos mensajes están llegando. Uno es para ti, Alfredo. García, las operaciones de ojos están bien pagadas. Cuando Mujica perdonó la deuda que Cuba tenía con Uruguay, no jorobe. ¿Ah? Pero antes no se hacía. Te lo recuerda nada más. Y la gente no lo pagó. Hola Victoria, soy una de las personas que ha tenido que llegar hasta la instancia judicial, donde han quedado de responderme entre los 10 días
Y hace 2 meses que estoy esperando, padezco un aneurisma cerebral, gracias. Claro, a ver, ya hoy, sin este artículo polémico, la realidad de quienes tienen que acudir a la justicia por un medicamento cuando no está en la lista, ya es muy difícil, ya es una lucha dura y ya significa enfrentar un montón de desafíos que pasan desde los peritos involucrados que van a determinar si la evidencia científica es suficiente o no, si el juez entendió lo que dicen los peritos. Digo, ya hay mucho frente de batalla. El tiempo es fundamental. Estamos enfrentados al cumplimiento de las sentencias, porque se ha empezado a incumplir algunas sentencias en los plazos establecidos por la justicia y tenemos pacientes como la que escribió que necesitan o una endoprótesis o un tratamiento para esa malformación arteriovenosa cerebral y lo que está en juego es su vida. Exacto. Sí, con el agravante que el paso del tiempo de incumplir una sentencia implica deterioro y hasta pérdida de vida en el caso, ¿no? Absolutamente. No sería la primera vez que los remedios llegan una semana después, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa, pero quedan muchos temas pendientes por allí. Ya venimos.